Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11 por Telesistema Canal 11 en los Estados Unidos, TV Quiqueya, Canal Optimum 1096, nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN y mis redes Ramón N14 en Twitter y Ramón Núñez Ramírez en Instagram y Facebook. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Buenos días, Jacqueline Morel. Muy buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos sean todos a Telematutino 11 en este jueves 4 de febrero. Y como siempre, aquí estamos con las pilas puestas. Vamos a comentar la actualidad. Vamos a tener la participación hoy de Yanis Santaella y su segmento de salud emocional cerca de ti. Y también tenemos un plato fuerte. Se trata del licenciado Charlie Mariotti, ex senador de la provincia de Monte Plata del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a ser el próximo secretario general de esa organización política. Así es que esto es parte de nuestro contenido y como siempre la invitación está hecha. Bueno, tenemos muchos comentarios verdaderamente calientes y el tema principal es el de Argenis Contreras. Hoy va a ser interrogado por tercera vez. Sus abogados dicen que él está cooperando y hoy el Ministerio Público tiene que depositar la solicitud de orden de coerción porque se vence. Argenis Contreras, de manera sospechosa, el día que apareció el cadáver, o cuando la opinión pública conoció que apareció el cadáver de Junior Ramírez, atado a un bloy con una cadena en un arroyuelo, ya Argenis estaba fuera del país. Lo atraparon en Estados Unidos porque él estaba ilegal. Durante todos estos meses y años, hay infinidad de declaraciones del ex procurador Jean Alain Rodríguez diciendo: estamos esperando la extradición de Argenis Rodríguez. Argenis Rodríguez, entrégate, ven a responder por tus acusaciones. Bueno, pues nos enteramos porque el procurador adjunto Wilson Camacho dijo que nunca solicitaron la extradición. Lógico. Yo siempre decía aquí en este programa y en propuesta que Argenis era una ficha clave en ese caso, porque él fue el autor material. Pero ¿y quién fue el intelectual? ¿A quién le convenía la muerte de Junior Ramírez? Al director de la ONSA y a otras personas afuera. Porque yo reitero, mis fuentes me indican, y cuando penetran en las cosas de las compras, hay un hermano del presidente que es el que está vinculado a toda la trapezaría y a todas las trampas con el tema de las compras que se hacían ahí, violando la ley de contrataciones. Ramón, justamente decíamos ayer que sospechosamente Argenis desapareció cuando encontraron el cadáver del abogado y catedrático universitario Junior Ramírez. ¿Qué pasó en ese momento? El ex procurador Jean Alain Rodríguez, cuando se percata de la desaparición de este señor de Argenis Contreras, hace una alerta migratoria internacional ante la Interpol. Se hicieron gestiones en ese sentido bajo la orientación de la magistrada Gisela Cueto, que es que dirige el Departamento de Extradición de la Procuraduría General de la República desde el 2004, y se recomienda, dadas las circunstancias, que se espere la deportación, que era un proceso más rápido que el proceso de extradición. ¿Por qué? Porque recordemos que Argenis Contreras fue atrapado en Estados Unidos en una redada migratoria y que indiscutiblemente ya le estaba ilegal allá, como dicen las autoridades de la Procuraduría General de la República, y en un momento, tarde o temprano, se iba a producir la deportación. Obviamente, cuando Argenis es agarrado en Estados Unidos, él pide un asilo que le fue negado. Ahí es que él declara que él corre peligro su vida y que por eso escapó y se mantuvo ilegal todo ese tiempo en Estados Unidos. Entonces, ese parece ser parte de la historia. Esto lo sabemos buscando un poco en Google, para atrás, las declaraciones del procurador que decía Jean Alain Rodríguez, que estaba esperando que se concluyera el proceso migratorio que iba a terminar en una deportación tarde o temprano, bajo las recomendaciones de la magistrada Gisela Cueto. Ahora los abogados podrán, que entienden mejor el caso, podrán
realmente evaluar la actuación del ex procurador, si estuvo correcto o no. Por eso Diario Libre dice en el día de hoy que el ex procurador no, y ciertamente no pidió nunca, no se fue por el proceso de extradición, sino que solicitaron la deportación de Argenis Contreras. No les convenía la extradición, pero además él mintió, porque hay también cortes periodísticos donde indica que él declaraba que pedía la extradición, no la deportación, porque él estaba acusado de un crimen en la República Dominicana, lo que procediera a la extradición. Pero bueno, lo importante es que al margen de eso, y eso será otra de las cosas por las cuales tendrá que responder Jean Alain Rodríguez, como tendrá que responder en el Odebrecht 2, porque es lo que era un tapador de la corrupción. Ese caso fue ideal que Argenis no volviera, porque soltaron a Manuel Rivas, soltaron al coronel Díaz y dejaron preso a 3 participantes, al Grande, al Herrero y al chofer. Y al empresario Díaz, que fue el que dio los supuestos 5 millones para el soborno, ese lo desaficharon del caso. Ese caso ya estaba muerto. Si hubiera continuado esa administración, si hubiera ganado, gracias a Dios no ganó, y al pueblo, ese caso se hubiera quedado ahí, pero ahora no. Ahora hay un Ministerio Público Independiente. Y lo que ha soltado Argenis Contreras, porque Argenis sabía demasiado. Pero bueno, hay demasiados temas. Ayer hubo una reunión importante entre la nueva directiva del CONEP, que es básicamente la misma directiva pasada, con el presidente Luis Abinader. Nunca como hoy es importante que haya una buena relación, empresarios, sindicatos, sociedad civil y gobierno, por todas las cosas que está intentando el gobierno y por todas las cosas que aspira la sociedad civil. No trascendió los temas tratados. Se dice que hablaron sobre el pacto eléctrico, el pacto fiscal, pero sí salió una preocupación del empresariado en el sentido del alza de los precios de la canasta familiar y el alza en los precios de las materias primas, que también, por supuesto, inciden en los precios de los alimentos y de una cantidad de bienes. Lo que a mí me llama la atención es que la inflación, de acuerdo al Banco Central, el año pasado fue de 5.5%. Es una inflación baja. Entonces, no me machea la preocupación por el alza de los precios con una inflación tan baja como 5.5%. El amigo televidente tiene la razón, porque es el que compra en el supermercado, es el que compra en la farmacia, es el que compra ropa, es el que compra medicina. Y él sí sabe si hay un alza en los precios y si la inflación fue tan baja. Bueno, Ramón, la prensa reseña que esta reunión, el objetivo es expresarle al gobierno el apoyo por las acciones que está emprendiendo, así como también resaltar las buenas intenciones del mandatario por el gran trabajo que está haciendo para el país. Eso es lo que se conoce formalmente. Obviamente que habrán tratado y no habrá trascendido temas como el que tú mencionas y otros que nos vamos a enterar con el pasar de los días. Obviamente, la subida de los precios de la materia prima, algunas que son importadas, no dependen necesariamente de los empresarios dominicanos, aunque sí tienen un impacto, así como también de los medicamentos y de los alimentos. Ya veremos, pero pareciera que comenzamos el 2021 con alzas en algunos productos y servicios. Mira, por otro lado, Jacqueline, es preocupante el tema de las vacunas. El retraso en el cumplimiento de la farmacéutica, no solo con República Dominicana, sino con prácticamente todos los países del mundo. Hay unas declaraciones del presidente Luis Abinader que él dice que la próxima semana llegan algunas miles de vacunas que va a ser para los médicos y que en marzo es que comenzarán a llegar vacunas ya para la población en general. Pero eso yo lo conecto con la información de que el llamado programa COVAX de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, anunció ayer que dispondrá en el primer semestre de 337 millones de dosis para 145 países.
y de estas 35 millones de dosis para América Latina y el Caribe. Eso pareciera mucho, pero eso es una gotica en un mar, porque América Latina y el Caribe tiene 629 millones de habitantes, 35 millones de vacunas divididas entre dos, porque son 2 dosis, apenas alcanza para el 2.8% de la población. En el caso de la República Dominicana está prevista que dentro de ese programa nos lleguen 542.000 vacunas AstraZeneca. De nuevo, eso usted lo divide entre 2 y lo compara con la población del país, eso apenas representa el 2.5% de la población del país. Es decir, que parece que el tema de las vacunas va a ser a cuentagotas. Indudablemente, Ramón, que será cuentagotas, eso lo habíamos alertado desde el principio, porque indudablemente que los países de más influencia económica son los que van a tener más rápido la vacuna. Y nosotros lamentablemente vamos a estar en la colita, por más intenciones que tenga el gobierno de pagar, de ponerse en turno. Aunque estemos en turno, la realidad es la realidad. Y tú mencionas al COVAX, Ramón, y mencionas también a la Organización Mundial de la Salud, que dicho sea de paso, el principal auspiciador financiero de esa entidad es Estados Unidos, que aporta más de un 10% de los recursos que administra la Organización Mundial de la Salud. Y ahí después se va con otros países que hacen sus aportes. Y obviamente que esto tiene una influencia, no nos llamemos a engaño. Y aún así en Estados Unidos se ha hecho difícil el proceso de vacunación por la gran cantidad de demandas que hay. De hecho, la semana pasada en algunos estados se había agotado. Y mucha gente que estaba citada, programada para recibir su primera dosis, no pudieron recibirla. Ya parece ser que en esta semana tenemos informaciones directas de Estados Unidos, de algunas provincias, de algunos estados, que ya se está procediendo otra vez a vacunar y que la población la está recibiendo. Ahora bien, el gobierno dominicano ha hecho lo correcto. Primero ha pagado, nos hemos puesto en la lista y ha hecho todas las gestiones. De ahí a que tengamos obviamente toda la intención, la aspiración de que nos vacunemos y que el presidente había anunciado que a final de marzo la población dominicana sería vacunada porque habíamos solicitado más de 10 millones de vacunas, pero eso no va a ser posible. Y no va a ser posible no porque no se quiera o porque no se haya hecho la gestión, sino porque la realidad internacional es otra. Y cómo se manejan esos laboratorios y esas instituciones internacionales, también tienen una incidencia económica, política, que no vamos a negar que existe en estos momentos. No, además, ya que hay una limitación en producir las vacunas. Es decir, estamos hablando que usted pretende vacunar, la mitad de la población mundial son 3.500 millones de personas. Entonces usted está hablando de 300 millones de dosis. Así es. El gobierno desde temprano, en septiembre, al mes, el gobierno aportó conjuntamente con el empresariado, creo que $8 millones para la vacuna AstraZeneca. Pero ellos le han quedado mal a todo el mundo. Europa se quejó porque no hay las dosis suficientes. Porque ojalá la farmacéutica producir miles de millones de unidades, pero eso tiene su limitación. Lo que sí yo quiero con esto llamar la atención es que por eso tenemos que protegernos. Porque el tema de la vacunación va a ser muy lento. Probablemente será en el 22 cuando de verdad tengamos la suficiente dosis. Y cuando usted observa la cifra de que, por ejemplo, en este año, en 2 meses, hubo 300 muertos. Y en febrero van 31 muertos. Es decir, que el COVID mata. Y que en lo que llega a la vacuna tenemos que seguir llevando los protocolos que señala el Ministerio de Salud y la autoridad, actuar, desbaratar esos bares donde hay acumulación de Ramón, gente. Algo. Sí. Así, mira, Ramón, no quería dejar de mencionar el hecho de que la prensa internacional reseñó en el día de ayer que Haití exigirá la prueba de PCR a todos sus visitantes, a quienes entren por sus aeropuertos. Ya se ha pedido muchas veces que el gobierno dominicano tome una medida similar que hasta Haití la ha tomado y la ha tomado otros países.
porque obviamente el COVID llegó aquí importado. En ese momento no habían los controles que hay en el día de hoy, pero ya varios países han tomado la medida de que quienes entren a sus respectivos países tengan que tener la certeza las autoridades de que no tienen el COVID. Entonces yo no sé qué estamos esperando nosotros para tomar una medida similar, que hasta Haití ya la tomó. Parece que el gobierno, en aras de liberalizar el turismo, pero prácticamente todos los países, ¿quién va a Haití en estos momentos con esa trifulca que hay y esa protesta callejera? Pero te voy a dar un dato, Jacqueline, para que tú veas lo que es el tema del asintomático. Al inicio en el aeropuerto de las Américas, hacer las pruebas para los viajeros, especialmente dominicanos, ¿tú sabes cuál es el resultado? De cada 5 que se hacían la prueba, uno estaba contaminado y lógicamente ese era devuelto. Ay, Dios mío. Es decir, uno de cada 5, es decir, el 20% de las personas que estaban bien, eso es mucho, que estaban dispuestas a viajar, le daba positivo, claro, ese tenía que devolver, pero ¿cuánto había contagiado en el camino ese ciudadano o esa ciudadana? Entonces, por eso es el tema porque es que hay gente que le da que no hay síntomas y contagia a diestra y a siniestra. Finalmente, porque tenemos muchos temas, señores, ¿qué es lo que está pasando con las violaciones? ¿Será que la gente ahora se atreve a hablar, que hay más publicidad sobre el caso? Pero han acontecido muchos casos en los últimos días y hay uno que la prensa detalla hoy que es escandaloso, que es un ex alcalde que además es médico y propietario de 2 clínicas, acusado de violar pacientes que estaban anestesiadas. Lo dejo ahí, pero... Oye, eso no tiene madre ni padre, Ramón. No, tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? O es que ocurren muchas violaciones que uno no se entera, que no va a la publicidad, que la gente no acude ante la autoridad. Pero estos son casos verdaderamente preocupantes. Un médico, el llamado a sanar, el del juramento hipocrático,